Pueden sentarse. Segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo del 1 al 3. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Oremos. Dios Padre, gracias por esta oportunidad. Te pido que tu Espíritu Santo ordene mis ideas, bendiga la exhortación, y Dios también pues que me guíes a enseñar estos temas en esta tarde, este hermoso grupo. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, estamos viendo segundo libro de Reyes, donde hermanos pues nos da una relación de las personas que reinaron, ya sea en el reino de Judá, el reino del sur y el reino del norte, que es el reino de Israel. Hay que recordar que en el reino de Judá Dios había dado la promesa de que siempre un descendiente de David iba a estar sobre el trono de Judá. Aquí, hermano, ya se nos dice, estamos viendo el reinado de Amasías, la Biblia lo identifica como Amasías. En el versículo 1 nos dice que comenzó a reinar este Amasías, hijo de Joás. Joás, hermano, pues fue el rey que estuvimos viendo la semana pasada, que fue quien fue a ver al profeta Eliseo. No me estoy, hubo otro Joás, perdón, no es ese. Joás era, hubo dos reyes Joás, uno en el reino del norte y otro en el reino del sur. Bueno, vamos a dejarlo así. Algo muy interesante nos dice en el versículo 3, y es el ejemplo que debemos de tomar de las escrituras. Dice en el versículo 3, y él hizo ¿qué? Lo recto ante los ojos de Jehová. Como pueblo de Dios, hermano, nosotros somos parte ya de Dios, somos parte del reino de los cielos. Quiero que veamos, por ejemplo, vamos a ver algunos textos. En Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Ya estamos ahí? Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis, qué nos dice? Lo que yo digo. ¿Sí? Usted sabe, hermano, cuando se nos predica el Evangelio, se usa el texto. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Un elemento, hermanos, para ser salvo, no solamente reconocer y confiar en Cristo como Salvador, sino hay que aceptarle como Señor. Señor, hermano, en pocas palabras lo hemos enseñado, Él es el Rey de nuestra vida. Él es el dueño, nosotros le pertenecemos. A nosotros, hermanos, se nos hace en este tiempo y en esta comunidad, se nos hace muy difícil, hermano, la relación que hay un rey entre sus súbditos. Nosotros, bueno, nuestras generaciones, pues ya tiene tiempo, hermano, que estamos en un régimen constitucional y republicano. ¿Qué significa? Que, hermano, elegimos a nuestros representantes por medio de un voto. ¿Estamos de acuerdo? Y esa persona, pues, tiene ciertas limitaciones. Muy contrario a aquellos, hermanos, que han nacido y viven bajo un régimen monárquico. Ahora las monarquías que existen, hermanos, son monarquías constitucionales, no absolutistas. ¿Qué significa esto, hermanos? Que igual el rey en estos tiempos, aunque él es soberano, se tiene que someter a ciertas limitaciones que la misma Constitución le impone. No a diferencia de en la antigüedad, que eran monarquías absolutas. ¿Qué entendemos por monarquías absolutas?
que el rey era el que tenía la última palabra. Y todos los súbditos le pertenecían y le debían absoluta obediencia en lo que fuera. Entonces, hermano, para nosotros se nos es difícil entender esto, pero como creyentes de Dios hay que entender que esa es la palabra correcta. Señor significa dueño, el que puede disponer de todos nosotros. Este rey, el Señor Jesús, hermano, también tiene mandatos, tiene reglas. Y como hemos visto, hermano, a lo largo de nuestras semanas de estudio, hermano, un discípulo es aquella persona que sigue las ordenanzas de su maestro, que las sigue, que las guarda, que las pone en práctica y el objetivo es llegar a ser igual que su maestro. Ese es un discípulo. El reproche de aquí del Señor es que dice, ¿por qué llamáis Señor? Y que dice, y no hacéis lo que yo os digo. Y como leímos al principio en nuestro texto, Él hizo lo recto ante los ojos de Dios. Hay que entender, hermano, que estemos donde estemos, bajo la sociedad donde estemos, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y tenemos que hacer lo que es agradable a Dios antes que ¿qué? Que a los hombres. Nos dice el libro de Hechos, capítulo 5, Hechos capítulo 5, versículo 27. Nos dice ahí, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Cuál fue su respuesta? Es necesario obedecer a Dios antes que a quién, antes que a los hombres. Entonces, hermanos, esa es la convicción que todo creyente debemos tener. Si hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, una particularidad es que nos hayamos arrepentido de nuestros pecados y someternos a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Ojo, no guardamos los mandamientos de Dios para ser salvos, porque por la ley nadie va a ser justificado, ¿estamos de acuerdo? Pero, hermano, guardamos la ley de Dios, hermano, porque es buena, porque es santa y porque es espiritual. Y guardando los mandamientos de Dios, hermano, participamos de la santidad de Dios. Hacemos lo que es correcto y hacemos lo que es agradable a Dios. Aunque muchas veces en ciertas sociedades, ciertas ordenanzas de Dios van, hermano, a estar en contra de mentalidades, de idiosincrasias. Aquí, por ejemplo, los líderes religiosos, los mismos que habían crucificado al Señor Jesús, cuando ya los apóstoles llenos del Espíritu Santo se levantan a predicar y miles se convertían al Señor, pues hermano, ellos mandaron a traerlos a los apóstoles, porque ellos estaban predicando y enseñando que Cristo había resucitado, enseñándole al pueblo que se arrepintiese, enseñándole al pueblo, hermanos, que ellos se bautizaran y se bautizaban y estaban juntos y tenían comunión unos con otros. Entonces los dirigentes judíos estaban resentidos con eso y nos dice aquí en el 28, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y vemos la acertada respuesta de Pedro. ¿Qué dice? Es necesario obedecer a Dios, ¿qué? Antes que a los hombres. Y vemos en nuestro estudio que dice que Joás hizo lo recto ante los ojos de Dios. Hermano, debemos tener convicción en esto. El mundo, la sociedad, los medios de comunicación, el gobierno, hermano, no siguen los mandamientos de Dios. Podemos ver, hermano, por ejemplo, en leyes. ¿Quién hace las leyes, hermano, en nuestros países? Pues son hombres, ¿verdad? Hombres elegidos de entre el pueblo. Y ahora, hermano, tenemos, por ejemplo, en nuestro país, en estos tiempos, hay un congreso que es el Congreso de Diputados, hermano. Ellos redactan leyes que supuestamente tienen que ser en favor del pueblo y a sus representantes. Pero, por ejemplo, leyes polémicas, por ejemplo, el aborto. ¿Sí me está escuchando?
El aborto, hermanos, claramente usted y yo, que somos temerosos de Dios, hermano, sabemos que es un homicidio, que es un asesinato. Nosotros, hermano, entendemos que una criatura, un ser vivo, hermano, ya tiene, valga la redundancia, vida dentro del vientre de su madre. El mismo rey David lo dice en el Salmo 139, orando a Dios, dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, la gente, nuestras leyes, si no me equivoco, reconoce la entidad de una persona al momento de nacer, pero usted y yo sabemos que ese ser ya tiene vida desde antes de nacer. ¿De dónde tiene vida? Desde la concepción. Aprueban el aborto, hermano, y el aborto, ¿qué es? Es un homicidio. Alegan que dice que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Hermano, pero ese embrión no es un tumor. ¿Me está escuchando? No es un tumor, no es un absceso, es otro ser vivo, ¿verdad? Con sus huesitos, con sus órganos. Inclusive tiene ya una alma. Entonces es un homicidio. Sí tienes derecho sobre tu cuerpo, pero ese embrión es otro cuerpo y no lo alcanza nadie. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos sorprende, hermano? No sé si usted sabe, en el Congreso del país tenemos diputados que son trans, amén, que son trans, nacieron hombres con la fisiología de un hombre y se sienten mujeres, ¿sí? Se visten como mujer y quieren que las trate como mujer. Se ofenden si les dicen señor y hacen bueno, usted sabe todos los dramas que hacen los transgéneros si no le respetas sus derechos. Y esas personas son las que redactan nuestras leyes. Entonces, hermano, aquí es donde Dios nos manda obedecer a Dios antes que ¿qué? Que a los hombres. Porque, hermano, en el hombre, en la sociedad, no hay temor a Dios. Y por eso la Biblia nos dice de Joás, Joás hizo lo recto ante quién? Ante los ojos de Dios. Veamos un texto que estudiamos algunas semanas en Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Dije 6, perdón, es 1. Gálatas 1. Gálatas 1, versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice? No sería siervo de Cristo. ¿Sí? Nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, como gente que nos decimos temerosas de Dios, nuestra máxima autoridad es Dios. La Biblia nos manda que nos sometamos a nuestras autoridades, las autoridades civiles, las autoridades gubernamentales. Pero si esas autoridades tienen mandamientos que quebrantan la ley de Dios, aquí, hermanos, donde tenemos que obedecer a Dios antes que ¿qué? Que a los hombres. Y no solamente, hermano, a las autoridades, sino también, hermano, a la sociedad. Usted sabe, cada país, cada cultura tiene tradiciones, tiene costumbres, tiene mandamientos, tiene puntos de vista. Y muchas veces esos puntos de vista son muy distintos a lo que Dios dice. Dice, por ejemplo, Marcos. Veamos Marcos, por favor. Disculpen y tenga paciencia, hermano, vamos a estar yendo de versículo en versículo. ¿Están de acuerdo? Si no, escúchenos con atención. ¿Sí? En Marcos, capítulo 7, ¿sí? Versículo 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, ¿qué dice? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando, perdón, el versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios, ¿para qué? Para guardar vuestra tradición. ¿Sí? Los pueblos tienen tradiciones. Y muchas tradiciones a veces quebrantan la palabra de Dios.
Ya los he dicho antes, ¿verdad? ¿Qué festividad próxima se nos viene? El Día de Muertos, ¿verdad? Ahorita también hay una festividad, ¿verdad? Cuentes por aquí, cuentes por allá, chinelos por aquí, calles cerradas. Hermanos, celebrando a San Judas Tadeo. San Judas Tadeo, los días 28 de cada mes es de día de San Judas, pero hermano, lo agarran para celebrarlo, ¿verdad? Por eso es la fiesta de San Judas Tadeo y los cohetes y los chinelos y las calles cerradas y todo eso. Es una tradición. Y la gente dice, vamos a ver a los chinelos, ¿verdad? Y hermano, y no dudo que haya gente del pueblo de Dios, pues vamos a verlos. Claro, algo que tienen las tradiciones, hermano, que son atractivas, según la carne, ¿sí, verdad? Las fiestas, las festividades, todo eso. Pero hermano, eso quebranta la ley de Dios. En este caso, las festividades eh, a San Judas Tadeo, ¿qué es? Es idolatría. Es rendir culto, honra a los ídolos, a las imágenes. ¿Sí? Es darle culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Sí? Otra festividad que se nos viene inmediatamente, ¿cuál es, hermano? Que es el martes, miércoles y jueves, ¿cuál es, hermano? El Día de Muertos, ¿verdad? El Halloween, que es una festividad americana o inglesa, que es el 31 de octubre, hermanos, y lo voy a enseñar, ¿verdad? Que pues de una tradición de ciertas tribus antiguas, hermanos, naciones antiguas de Europa, que adoraban al dios Samhain, y hermano, que vaya, básicamente es culto a los demonios. Ellos creían, hermano, que en estas fechas salían los demonios, los espíritus de ultratumba, para andar aquí entre los vivos. Y hermano, pues por eso la gente se disfraza, para hermano, para supuestamente distraer a estos espíritus, para confundirlos. Aquí en México el Día de Muertos, pues es una tradición prehispánica. ¿Cuál es la creencia del Día de Muertos, hermano? ¿Qué es la creencia o por qué celebra el Día de Muertos? Que los muertos, ¿verdad? Vienen a visitar a los vivos, a sus parientes, ¿verdad? Hasta les ponen las hojitas de cempasúchil para guiarles el camino, ¿verdad? Para que no se pierda el camino a casa. Ay, digo, bueno. Y luego ya llegando a la casa, ¿qué le hace la gente? ¿Qué le hacen los parientes vivos a estos? Pues les ponen la ofrenda, ¿verdad? La ofrenda, ¿qué es la ofrenda? Pues le ponen comida. Díganme, hermano, porque yo sé que también la pusieron, ¿verdad? Comida a los muertos, ¿verdad? Pues le ponen, ¿verdad? El molito que le gustaba al abuelito, ¿verdad? Hasta le ponen también su pulquito, el pan, ¿verdad? El pan de muerto. Y allá había una señora que su muchacho se mató en una moto y ya le pone sus tamales de verde, sus tamales de salsa verde, porque le gustaban al muchacho los tamales de salsa verde, ¿sí? Y le ponen la comida que le gustaba en vida. Eso porque vienen a visitarlos para recibirlos bien. Ahora, como dijimos en la mañana, ahora ya también salió otra tradición que ya también se festeja a las mascotas difuntas. ¿Verdad? No sabía eso, ya en redes sociales ya también se le pone altar. Ya también dicen que las mascotas vienen a visitar a sus amos. No sé qué día, si el 27, no sé, pero ya lo están festejando también así. Y así empiezan las tradiciones, hermano. Llega un punto en que se las creen y distorsiona, hermano, lo que sucede en realidad en el plano espiritual. ¿Sí? Y hermano, y la hacen atractivo y divertido y bonito y esto, no, pues sí. Y hermano, ¿quién no tiene un familiar fallecido? ¿Quién no tiene un familiar fallecido? Amén, hermanos. Yo, por ejemplo, en mi caso, personalmente, familia inmediata, mis dos padres y un hermano. Claro, te dice, no, por estas fechas te vienen a visitar, hermano, porque tengo palabra de Dios, ¿verdad? Ay, qué bonito, pues les voy a poner, ¿verdad? Lo que le gustaba a mi hermano Martín, hasta le voy a poner su foto, le voy a poner a mi mamá, ¿verdad? Lo que le gustaba, y a mi papá también, ¿verdad? Le voy a poner ahí su cerveza, ¿verdad? Porque a mi papá le entraba a la cerveza. Hermano, pero usted y yo sabemos que eso es qué, eso es falso. Eso es falso, hermano. Usted sabe que está establecido que los hombres mueran una vez y después, ¿qué, hermano? El juicio. ¿Sí? Y en la historia del rico y Lázaro, Jesús nos dice qué sucede efectivamente cuando muere una persona. Una persona si muere en la fe va al reposo, va al consuelo, va, hermano, a disfrutar de las bendiciones de la vida eterna.
Una persona que muere en sus pecados solamente está en tormentos y sufrimientos. Y ustedes saben esa historia que da el Señor Jesús. Dice que el rico, estando en tormentos, ve a Lázaro que estaba en el seno de Abraham y le estaba pidiendo, Padre, pues manda que, ¿qué dice? Que Lázaro moje, ¿qué dice? Su dedo y una gota de agua. Él pedía para refrescar a su lengua. ¿Y qué le dice Abraham? Una cima está entre nosotros. Los de aquí no pueden pasar para allá, ni los de allá pueden pasar para acá. Si después de muertos, hermano, hay una diferencia entre los salvos y los condenados que no se mezclan, ¿usted cree, hermano, que los muertos van a poder regresar a este mundo a visitar a sus parientes, hermano? Eso es ilógico, no pueden venir. Está establecido que los hombres mueran, ¿qué? Una vez, y después de esto, ¿qué? El juicio, no pueden salir. Oh, hermano, la lógica. Si una persona muere en la fe, muere en Cristo Jesús, tiene la vida eterna. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el cielo. ¿A qué viene? ¿A qué viene este mundo? Hermano, si yo estuviera en el cielo, ¿a qué voy? ¿A qué voy a Chalco? ¿Verdad? A ver si mi esposa me puso mi ofrenda, ¿verdad? ¿A qué voy a Chalco? A ver si me puso mis chiles rellenos, ¿verdad? Y mi cóctel de camarón y mi Coca-Cola, que es lo que más o menos me gusta, ya sabes, ¿verdad? ¿Sí? ¿A qué regreso? ¿A qué regresa una persona del cielo? Dígame, ¿a qué regresa? Y ya después 1 o 2 días y se vuelve. Oigan, ahora, si una persona muere en sus pecados, ¿dónde está? ¿Dónde está, hermano? En el infierno. ¿Usted cree que una persona del infierno se va a esperar hasta el día de muertos para venir acá? Si está en el infierno, se quiere salir, ¿pero qué? De inmediato. ¿Para qué se espera hasta el día de muertos? ¿Sí me está escuchando? Y si le dan, bueno, vete a tu familia, ve a visitar a tu familia, 2, 3 días, ¿qué va a hacer? No, mejor ya no regreso. ¿Sí se está dando cuenta, hermanos? Es ilógico. Y yo escuché de un pastor cuando nos daba clases. La sana doctrina tiene lógica. ¿Sí? Hermano, yo le digo esto porque, hermano, vienen muchas presiones de familias, de parientes. Viene la presión en la escuela de que participes del Halloween, de que participes de la ofrenda, si no, no te dan calificación, no te dan no sé qué, una promoción, no sé. En el trabajo, en el convivio, en las empresas. No que hay que poner la ofrenda y ya hasta le hacen a cada quien su calaverita, ¿verdad? Hasta te piden, tú te vas a traer unas naranjas, tú te vas a traer papel picado. ¿Qué dice acerca de eso la palabra de Dios en el libro de Efesios? El libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5, versículo 11. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que, hermanos, reprendedlas. ¿Cuál es básicamente la enseñanza de Halloween? No del Día de Muertos, de Halloween. ¿Qué enseña? ¿O cuál es la actividad principal de Halloween? Díganme. Disfrazarse. ¿De qué se disfrazan? ¿De pollitos, de animalitos? ¿De angelitos? ¿De qué se disfrazan? Pues de fantasmas, de muertos, ¿verdad? De seres de ultratumba, seres espirituales malos, ¿sí? Y festejan todo ese tipo de terror, ¿verdad? Con colmillos y sangre, y a veces se ponen unos disfraces, ¿verdad? Con un cuchillo atravesado, ¿verdad? O unos con una cabeza aquí, ¿verdad? Tan ingeniosos son, ¿verdad? O luego andan con una motosierra, ¿verdad? O sea, festejando todo lo malo, o sea, básicamente representando a quién, a demonios. Y van pidiendo dulces, ¿verdad? Dulce o trato, ¿verdad? En inglés es treat o treat, o sea, dulce o trato. Si me das dulce, estamos bien. Si no me das dulce, te hacemos una travesura. Y esa es una antigua creencia, hermanos, que se creía que los demonios vendían.
Entonces la gente, hermano, se disfrazaba para despistarlos y les ponían ofrendas de animales para aplacar a estos seres de ultratumba que venían a hacer maldades a las personas en estas fechas. Hermano, eso es falso. Y si, hermano, y la gente supuestamente que cree en Dios está participando de esto, ¿qué dice la Biblia? No participéis antes, más bien que reprenderlos, ¿sí? Y luego después de Halloween, ¿qué sigue? Que la calaverita. Y ahí andan pidiendo calaverita, ¿verdad? Que viene siendo un derivado del Halloween. Y se andan disfrazando y todo eso, hermano. Todas estas son prácticas espirituales que están, hermano, aludiendo a demonios, a seres espirituales, a seres de ultratumba, esa es la palabra. Hermano, nunca va a haber en Halloween que estén representando a un ángel santo, ¿o sí? O nunca se va a estar disfrazando de algo bueno, ¿o sí? No. Inclusive por estas fechas, la mercadotecnia, ¿verdad? Películas de terror, ¿verdad? Y las películas de terror, hermano, básicamente, ¿qué hay en las películas de terror? Espíritus malignos que le hacen daño a la gente. Amén, hermanos. Esas son las películas de terror. Seres espirituales que acosan a vivos, que les hacen daño, que los matan a veces de maneras muy sangrientas. No sé si usted ha visto una película de terror. Ya no las ve, bueno, qué bueno que ya no las vea, ¿verdad? A veces uno las ve y queda uno traumado, ¿verdad? Entonces, hermano, esas son obras de las tinieblas. Pero nosotros, hermano, no somos de las tinieblas, somos de qué? De la luz. Somos hijos de la luz. Entonces, hermano, no tenemos que participar en eso, más bien tenemos que, ¿qué? Que reprenderlo, ¿sí? Allá ya me conocen por mi calle, mis sobrinos ya me conocen, nomás me hacen burlas en estos días. Y hermano, tenemos la tiendita y aquí tiene una costumbre, hermano, lo que es Crisantemo, toda la avenida principal, las tiendas de allá, no sé si han visto allá por Jardines, hermano, ¿verdad? Ya en estas fechas, hermano, la calle se cierra, porque hermano, los negocios, hasta negocios que no tienen que ver con dulces y chucherías, dan dulces, reparten dulces a la gente. Y se cierra la calle. Y ahí va la gente disfrazados, ¿verdad? Hasta chamaquitos disfrazados. Y hermano, y con sus bolsas para ver cuántos dulces recaudan. Y hermano, y pidiendo, ¿qué? Mi calaverita. Y andan con su calaverita hasta ya el año pasado, ya hasta se modernizan la gente, vea su calaverita, su velita, ya traen una bocinita, ¿verdad? Cantando La Llorona. Ya, pues de León, porque así pasaban por allá. Ya traen ya están, se están también actualizando, ¿verdad? Y ya me da mi calaverita. Y hermano ya sabe cómo contesto yo, ¿verdad? No, esas cosas son del diablo. Sí, ya le platiqué de una experiencia con los vecinos, ¿verdad? Ahí están los chamacos y todo eso, ni me saludan ni nada, y luego se van a comprar otra tienda y todo eso, ¿verdad? Pero el día de la calaverita ahí vienen todos los tres chamacos, ¿verdad? Se paran en la entrada y hasta su papá también. Buenas, yo estaba hasta atrás, ya salgo. ¿Qué pasó? Y ya veo a todos así que están. ¿Qué se les ofrece? ¿Qué les voy a dar? No, 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 dice, eh, denos nuestra calaverita. Digo, yo no creo en esas cosas. Y dice el papá, no los chamacos, el papá, bueno, no importa, denos unos chetos. No, que sáquese. Y hermano, ya me conocen, los vecinos ya me conocen, pero los chamacos van buscando, van de colonia en colonia, ¿verdad? Tratando de reclamar. Y hermano, yo no les doy. Y se enojan. Gente reclamó, señora, reclaman. Ay, pues es la tradición, son unos niños. ¿Te acuerdas, no? La señora que reclama. No, 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 esas cosas son del diablo y usted está haciendo mal por andar inculcando esos asuntos. ¿Sabe qué, hermano? Llévese folletos para estos días. Entrégueselos. Ah, está loco, está fanático. ¿Qué dice la Biblia? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y hacer lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Qué importa lo que el mundo diga? ¿Qué importa lo que el mundo piense? ¿Qué importa lo que la gente piense? ¿Qué importa lo que nuestros parientes piensen? ¿Sí me está escuchando? Si una persona es creyente en las cosas de Dios, debemos de tener ese celo. El diablo, hermano, trata de engañar. Hermano, el diablo de todas formas quiere detener el avance del evangelio. Nosotros que somos hijos de luz, tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que mostrarle al mundo la luz. Dijo el Señor claramente,
vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad no se enciende y se pone abajo de una caja, debajo de la cama, sino que se hace una luz, se enciende y se pone ¿en dónde? En medio, ¿para qué? Para que alumbre a todos. Pero el diablo, con sus huestes de demonios, a través de las tradiciones, quiere apagar la voz del evangelio. Y nosotros como creyentes, a veces nos estamos dejando llevar por las tradiciones, por las costumbres, por la filosofía del mundo. Hermano, no que la escuela, que esto, que el otro. Hermano, algo que es la escuela tiene que ser laica, y como dice, ¿verdad? Laica y gratuita. ¿Qué entiende usted por laica? Cuando se nos dice laica, qué entiende usted por laica? Que no tiene que ver con ninguna, ¿qué? Religión. Y hermano, ya al obligarte a participar del Halloween, hermano, ya te están inculcando una religión. ¿No se había puesto a pensar en eso? Usted trate de decir, dígale al maestro, al director de su escuela, maestro, ¿me da permiso de predicar el evangelio? Mire, allí cuando hacen el homenaje a la bandera, ¿me daría chance de darles el plan de salvación? ¿Qué cree que te va a decir el director? ¿Qué te va a decir el maestro? Que no. No, aquí no, revolvemos las cosas de Dios con las cosas, con la educación, no, eso allá afuera, allá o allá en tu iglesia, con tu pastor, con tu siervo, y te quieren inculcar el culto, hermano. Esa es otra forma de religión, para que se dé cuenta, hermano, cómo la gente se deja manipular y no tiene un conocimiento de la palabra de Dios y no tiene un celo por las cosas de Dios. Por eso, hermano, nuestro estudio inicia así, que Joás hizo lo recto ¿a qué? Ante los ojos de Dios. ¿Qué importa lo que el mundo diga? ¿Qué importa, hermano, lo que el mundo piense? Usted haga lo recto ante los ojos de Dios, porque al final, hermano, todos vamos a dar cuentas a Dios. Amén, hermano. Viva con eso. Y más como creyentes en Cristo, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y vamos a dar cuentas de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y hermano, ¿cuál va a ser su actitud en estos días? Ay, pastor, es que es bien difícil. Pues hermano, fue lo que también vimos en la mañana. El Señor Jesús le ponía a sus discípulos las cosas difíciles para que sabía si iba a ser un discípulo o no. Amén, hermano. Sí, el Señor Jesús no hizo falsas promesas. El Señor Jesús le leía la cartilla. ¿Quieres ser un discípulo de Cristo? Esto es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Y no es fácil, no es fácil. Pero hermano, solamente con el conocimiento de la palabra de Dios y hermano, y con el poder del Espíritu Santo, Él nos va a capacitar y nos va a dar el denuedo para enseñar este mundo. Hermano, las festividades, tradiciones que se vienen, hermano, es una prueba de nuestra fe. Amén, hermano. Es una prueba de nuestra fe. Yo recuerdo igual, también se venía la fiesta de Navidad. Usted sabe, Navidad, que muchos cristianos la condenan, que es idolatría. Bueno, en una reunión, fui a una reunión en otra iglesia que me invitaron antes de estos días de Navidad, y yo enseñándoles, se vienen hermanos, se viene la fiesta de Navidad, ¿verdad? Vienen sus parientes, sus familiares. Y si usted es creyente y es su casa, no permita que sus parientes tomen ahí. No permita. Hermano, porque en su momento yo lo hice, me tocó en la casa de mi madre, cuando estaba soltero, venían mis parientes, mis hermanas, ya casadas, mis cuñados, hermano, ya inclusive ya venían sobrinas, tengo otras sobrinas, aparte de las que vienen, otras sobrinas ya con sus maridos, y querían llegar a tomar, ¿sabe qué? Aquí no. No, que este que el otro. No. Ay, por una vez al año. No. Pues por eso te visitamos, no. Juntos no venimos. ¿Y qué dicen, mamá? Pues no vengan. Amén, hermanos. Ay, pastor, ¿cómo le voy a hacer eso a mis parientes? Y mientras yo estaba predicando yo vi que muchos cristianos, supuestamente cristianos, estaban torciendo su boca. Estaban diciendo, no, este hermano es un fanático. No, hermano. Es necesario vencer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hermano, ¿cuál es la fuerza? ¿Cuál es el propósito que estemos aquí en la tierra? Jesús claramente lo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? No sirve para nada si no ser echada afuera
y pisoteada por los hombres. Es necesario, hermanos, lea su Biblia, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Regresemos a nuestro estudio, hermano, por favor, allí en segundo libro de Reyes, el pasaje que estamos estudiando esta noche. Se quedaron muy serios, hermano. Ay, pastor, ya no me la puso difícil, ¿qué vamos a hacer? Yo ya estaba con mi disfraz. Ya había encargado mi disfraz. No, hermano, por eso es necesario hacer lo recto ante los ojos de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 3. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque qué, hermanos, no como a David su padre, e hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. El rey David, hermano, el que fue el principio de esta dinastía, fue el mejor rey que Israel ha tenido ante los ojos de los hombres. El rey David, hermano, era un ejemplo para todos los reyes que le sucedieron. Aquí el rey David, hermano, no era el tatarabuelo, era no sé, el tatarabuelo de este, no sé, se me va a ver, ya eran varias generaciones de esta persona. Y usted sabe, Dios le dio la promesa al rey David que siempre un descendiente de él iba a estar sobre el trono en Jerusalén. ¿Estamos de acuerdo? Fue David, luego su hijo Salomón, y luego Roboán, y ya se me va la lista. Hermano, hubo reyes buenos, hubo reyes malos, hubo reyes temerosos de Dios, hubo unos totalmente, hermanos, impíos, rebeldes. Se nos dice que este Joás hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero ¿qué? No como David su padre. ¿Sí? Hermano, en nuestros tiempos, ¿verdad? Eh, la mayoría de las familias cristianas, a veces alguien empieza, uno es el que trae la fe a la familia. A veces el papá, la mamá, ¿verdad? Llegar a suceder, hermano, que un hijo sea el primero en traer la fe en una familia y que ese hijo, ¿verdad?, sea de bendición a sus padres y a sus parientes, ¿estamos de acuerdo? Pero casi la mayoría, hermano, son los padres que son los primeros en la fe. Muchos padres tienen a sus hijos y sus hijos, hermano, pues como sea, vienen a la iglesia o los papás los traen a la iglesia. Ahora, hermano, yo quiero hablarle a los cristianos de segunda generación. ¿Quiénes son los cristianos de segunda generación? Aquellos, hermanos, que originalmente ellos no fueron los que iniciaron, hermano, la fe cristiana en su familia. ¿Sí me está entendiendo? Sino que a veces ellos son, o ya estaban chiquitos, o ya habían nacido, o nacieron en un hogar donde los padres son cristianos. Aquí vemos, hermano, que este rey no fue como David, su padre. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? A veces los hijos dicen, no, pues mi papá y mi mamá a la iglesia, pues yo voy, a mí me llevan. Y hermano, y pierden pierden un interés en las cosas de Dios. ¿Me está entendiendo? Veamos, por ejemplo, el Salmo 77. El Salmo 77. Dice allí la palabra de Dios en el Salmo, perdón, es el 78. El 78, versículo 5. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, a los que, eh, a los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden ¿qué? Sus mandamientos. Es un mandamiento de Dios, que los padres comuniquen la fe cristiana a quienes, a sus hijos. Y a su vez, esos hijos, a sus hijos. Y así, hermano, la fe se va transmitiendo de generación en generación. La Biblia dice de Abraham. Abraham, la Biblia lo menciona como amigo de Dios. Hermano, Dios platicaba con Abraham, lo iba a visitar.
personalmente. Un día fueron con Abraham y venían 3 varones. Abraham los ve, les prepara de comer, un becerro. ¿Sí sabes esa historia, verdad? Y comieron, hasta Dios comió, ¿verdad? Comió carne para aquellos que son vegetarianos. Esa es otra enseñanza, ¿verdad? Les da la promesa de que Abraham y Sara iban a tener un hijo, ya grandes ellos, Adán de 99 y Sara de 89. Pero después, hermano, los ángeles se dirigían hacia la ciudad de Sodoma y Gomorra para destruirla. Y Dios dice de Abraham, le voy a comunicar a Abraham lo que va a pasar. Porque yo sé, dice Dios, yo sé que le va a comunicar a sus hijos y a los hijos de sus hijos a que sigan el camino. El desafío es este. Yo sé que es un desafío. Los hijos tienen que seguir la fe de los padres y tienen que ser mejores que los padres. Dice allí en el versículo 8 de nuestro Salmo 78, versículo 8, ¿qué dice? Y no sean que qué, como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios que su espíritu. Ese es el peligro con los cristianos de segunda generación. Que la fe cristiana en su familia no empezó con ellos, empezó con los padres. Es un gran desafío. Es un gran desafío y tienen que orar. Se nos dice de Joás que no fue como David. Hizo lo recto, pero no fue como quién. Como su padre David, que aún persistía en los lugares altos, hermano, lugares idólatras. Entonces, hermano, ¿qué sucede a veces con los cristianos de segunda generación? No están tan adentrados, tan involucrados en las cosas de Dios. Pues yo voy a la iglesia porque mis papás me siguen, me llevan. Y yo voy a la iglesia porque, pues, para que mi papá no se enoje, para que mi mamá no se enoje. Y a veces los padres ya se conforman con eso, o a veces no quieren presionar a sus hijos. ¿Me están siguiendo? Pero la intención es que la siguiente generación sea como nosotros, ¿o qué? O mejor que nosotros. Y esa segunda generación sea fiel de tal manera que también le comunique a los nietos, o sea, a la tercera generación, que continúen en la fe. Timoteo dice, Pablo, ¿verdad? La fe no fingida que estuvo primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, ¿sí? Empezó la abuela, luego, hermano, la madre, y luego, ¿qué? Timoteo. De Abraham, por eso es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque, hermano, Abraham le comunicó la fe a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a sus 12 hijos. ¿Sí? Es un gran desafío. Ay, pastor, usted lo dice porque no tiene hijos, hermano. Pero no es imposible. Ese es el objetivo. Hermano, que tengamos ese cuidado de la que siguiente generación, hermano, esté igual de involucrada o más que nosotros. Y los jóvenes, bueno, aquí ya me están viendo feo los jóvenes. Hermano, yo le digo a los jóvenes, ay, es que mis papás, es que la iglesia. Bueno, no estoy hablando directamente a usted, ¿verdad? Yo lo he visto a lo largo de mi ministerio, ¿verdad? A lo largo de mi ministerio he visto tantos jóvenes, tantos niños, ¿verdad? Ay, la iglesia, tenemos que ir a la iglesia. Ay, es que ahora que mi papá no me deja que la música, que mis amigos, que los programas. Ay, 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 ay. Y, hermano, he visto hasta que reniegan de que sus padres sean cristianos. Pregunta. Ok, chavo, chava. ¿Te gustaría estar en un hogar de padres viciosos? ¿De padres pecadores? ¿Te gustaría estar en un hogar de padres borrachos? ¿Malandros? ¿Rateros? ¿Homicidas? ¿Te gustaría estar en un lugar donde hay puros pleitos? ¿En un hogar donde hay hechicería? Claro que no, amén, hermano. Y a veces muchos jóvenes no saben lo que es estar sin Dios y sin esperanza y sin Cristo en este mundo. Los que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, ya grandes, sabemos lo amargo que es el pecado. Sabemos lo terrible que es una vida sin Cristo. Hermano, todos tenemos historia, sabemos los errores que hemos cometido. ¿Sí me está escuchando? Cosas que las cuales todavía estamos lamentando.
Dice la Biblia cosas de que ahora nos avergonzamos, ni queremos recordar ese pasado. Y hermano, jóvenes que nacen en hogares cristianos, con padres cristianos, hermanos, son bienaventurados, porque no tienen que experimentar el pecado, la vida miserable de pecado. Y qué bendición que tengan padres que los encaminen a las cosas de Dios. Ya llevan, hermano, se puede decir que ya medio camino recorrido. Y continúen con eso. Hermano, es una bendición, es un privilegio. ¿Me está siguiendo? Pues ya mi papá, ellos que se encarguen, yo nomás para darles gusto. No, hermano. Y joven, señorita que me está escuchando, usted decida ser mejor cristiano que su padre, mejor cristiana que su madre. Oh, mis papás hacían esto, pues yo voy a hacer lo mismo, es más, voy a echarle mucho más ganas. ¿Sí? Porque aquí, hermanos, vemos el testimonio de este rey Joás, que sí hizo lo recto, pero no fue como quién, como a Dios su padre. Cuando aquí la Biblia, hermano, nos manda, ¿verdad?, que los padres se lo enseñaran a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a quién, a sus hijos. Esa es la meta. Esa es la meta. Si los padres empezaron en la fe, esa misma fe continúe hasta dónde, hasta los nietos. Mi hermano, y si ya se comunicó esa fe a los nietos, probablemente continúe. ¿Sí me está siguiendo? ¿Sí me está entendiendo? Ese es el objetivo. Eso, hermano, es lo que tenemos que entender. Hacer lo que es recto ante los ojos de Dios. Pero también, hermano, orar por la siguiente generación. Algo muy personal. Mis sobrinos bien, ¿verdad? Mis sobrinas y sobrinos. Es lo más cercano a hijos que tengo. Mi hermano, y ellos están trayendo ya a sus niños, a sus niñas. O sea, ya son mis sobrinas nietas. Mi hermano, en estos días pasados, ¿verdad? Vimos como el jueves, ¿verdad? Qué bonito. Y mi esposa me estaba diciendo, oh, si mi suegra viera esto. O sea, y vendría siendo la bisabuela de ella. Mi madre traía a sus nietas a la iglesia. Traía a mi sobrina, la traía a la iglesia. Falleció ella, hubo un tiempo en que todos agarraron su rumbo, hermano, pero gracias a Dios todos están. Ese es el objetivo, que la fe continúe de generación hasta que Cristo venga. Amén. Inclinemos el rostro, hagamos una oración. Amado Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Mi Dios, yo estoy consciente que a veces no digo las cosas como debería de decirlas. Yo sé, Padre, que a veces soy tosco en la palabra. Yo sé, Padre, que no tengo esa delicadeza o tal vez esa sutileza para enseñar ciertas cosas. Pero Dios, tú sabes que esto es verdad. Que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Se vienen unas fechas que son un desafío para nosotros. Fechas llenas de tradiciones antibíblicas, contrario a tu palabra. Y el mundo la festeja, el país entero las festeja. Y hay una presión de familias sobre los creyentes. Y Dios, hay una presión también de los medios de comunicación, del gobierno, de la escuela. Y es momento para que los cristianos nos levantemos y mostremos la luz. Tu palabra dice que no participemos de esas obras, antes bien las reprendamos. Tengamos ese valor y ese carácter de enseñar en estos días lo que es la palabra de Dios. Testificar acerca de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Y Padre, tenemos descendientes. Tenemos a hijos, sobrinos, que deben ser mejores que nosotros. Nosotros tenemos que darles el ejemplo, pero Padre, que tu Espíritu Santo les dé esa convicción, que se superen, que crezcan en la fe. Y mi Dios, que oremos
para que esa fe pase de la segunda a la tercera generación, que pase hacia los nietos, porque es un mandato, porque ese es el objetivo, hasta que Cristo venga. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.